La prédica de hoy la titulé La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Amén, ¿verdad? Por eso estamos aquí un domingo, ¿no? Y sin luz. Pero hay fe en nuestros corazones y por eso, pues, aquí estamos. Y esta fe que tenemos, la Biblia nos dice bien claro que debe de vencer al mundo. O sea, nos está señalando para qué sirve nuestra fe. ¿Para vencer a qué? Al mundo, lo que el mundo ofrece. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame en su Biblia. Y dice así, Primera de Juan 5, 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Amigos, hermanos cristianos, hermanas cristianas, todo el que es nacido del Espíritu de Dios puede vencer al mundo, puede vencer al pecado, a la tentación del pecado. Todos. Lo digo por propia experiencia, mía y de gente que conozco, ¿verdad? Esa es la vida nueva en Cristo. Y sigue así el pasaje. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Nuestra fe nos da la victoria frente al mundo. Hoy veremos que nuestra fe vence al mundo simplemente, no es porque simplemente la presento como si fuese una tarjeta de presentación o una credencial, mucho menos una licencia, ¿verdad? De algo. Ahí viene la tentación y yo agarro y saco mi credencial, le digo, mira, soy cristiano, mira, yo tengo fe, soy hijo de Dios. Y así resuelvo el problema. ¿Cuántos creen que es así? ¿Verdad que nada? Que no es así, ¿no? Nada que ver. La fe que vence al mundo tiene que ver con mi perseverancia, con mi permanecer en lo que yo he creído. El Señor lo dice con una bonita metáfora, ¿verdad? Permanecer en la vid. Y Él dice que Él es la vid, ¿verdad? Y nosotros las ramas. El que permanece en la vid, ¿qué hace? Da mucho fruto. Son consecuencias de nuestra fe. Ahora, es cierto también de que puede haber cristianos que durante mucho tiempo no vean los frutos del Espíritu en su vida. Justamente por ellos, para todos y especialmente por ellos, es esta predicación. Necesitamos de permanecer en la vid, aferrados a ellas para poder dar fruto. Si no, ¿qué dice? Se seca, la rama se seca. Nuestra fe se seca. El primer amor, ¿qué hace? Se enfría. Siendo pacientes, mis hermanos, ¿qué es perseverar? Ser pacientes en el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Las promesas de Dios se cumplen o no? Sí. Amén, ¿verdad? No más que en los tiempos de Dios y no en los míos. Ese es el pequeño problema. Por eso es la fe necesaria. La fe es la que conecta esos dos tiempos. ¿Mi tiempo cuál es? Ya. Dámelo ya, ¿verdad? Ya soy cristiano, quiero todas las bendiciones en Cristo, como dice la Biblia. Pero no llegan. Hay que madurar el fruto, ¿verdad? Por eso la fe es lo que relaciona a través de la paciencia estas promesas de Dios en los tiempos de Dios con mis tiempos. Pero antes de comenzar, el domingo pasado, a ver, ¿quién se acuerda del título del domingo pasado? Ah, ¿no? Ya sabía. No, pues no, están diciendo. El primer amor. También, eso es de. Entre la angustia y el primer amor. Ah, bueno, perdón, la que yo di. La anterior, pues ya eso ya es demasiado, ¿verdad? Sí. Sí, me olvidé que me fui a Tabachines. La predicación era creciendo sanamente en el Espíritu Santo.
¿Y por qué lo menciono? Porque esa predicación tiene mucho que ver con lo de hoy, con la fe que vence al mundo. Fíjense, la fe que vence al mundo es la que nos permite el crecimiento en nuestra vida, en lo espiritual. ¿Recuerdan el pasaje? Vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así en la traducción viviente, lo voy a leer. Ustedes síganme, escuche bien. Dice así, Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. O sea, ¿hacían qué? En la iglesia primitiva ¿hacían qué? Hacían iglesia. Un solo cuerpo, unidos en un mismo espíritu. Versículo 44, voy a bajar. Todos los creyentes, otra vez, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. O sea, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, que habla de congregarse como ahora estamos haciendo. Después dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Hablamos de que el cristiano es generoso como su Padre que está en los cielos, pero no tontos, ¿verdad? Son sabios generosos. ¿Sí me entiende? Sabios generosos. Versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Se está dando cuenta el énfasis que hacían de qué pasaba en la nueva iglesia que nacía hace 2000 años? ¿Qué hacían? Adoraban, aprendían la doctrina de los apóstoles que venía de Cristo, etcétera. Todos, ¿qué hacían? Pero todos juntos, en un mismo lugar. Se reunían en las casas. En esa época se podían reunir en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Había buena voluntad. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. O sea, esa comunidad cristiana tenía impacto. ¿Qué impacto? De la gran comisión, ¿verdad? Acuérdense porque ese es nuestro propósito aquí en esta tierra, de estar predicando la palabra de salvación de Cristo. Ese es nuestro propósito de ser. Pero esta comunidad no se juntaba nomás a socializar como un club social, sino generaba un impacto en la sociedad. ¿En qué sentido? De que se agregaban gente que se salvaba, que nacía de nuevo del Espíritu de Dios. Pero ¿a dónde se agregaba? ¿A dónde agregaba el Señor a los que iban salvándose a la vida eterna? A la comunidad cristiana. No era que se salvaban y se iban ahí como llaneros solitarios a cualquier lado a hacer lo que se les cantaba la gana. No, se reunían en las congregaciones. Y vimos aquella vez por qué. Porque es dentro de esta comunidad cristiana, de la congregación, en donde somos enseñados, edificados y capacitados para ejercer los dones que el Espíritu nos da, como nosotros ejercerlo como ¿qué? Diáconos. Diáconos habla de una palabra de servidores, mayordomos. Por eso la gran comisión que nos da el Señor de predicar la palabra y hacer discípulos, gente docta, ilustrada, entendida en la palabra y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque solamente por la palabra y el conocimiento del Evangelio la gente se salva. Solamente. Y al salvarse ya es madura, ya está todo con el discernimiento y la mente de Dios. No, apenas va a empezar a quitarse al viejo hombre. Porque el viejo hombre va de un carácter, que aquí mi esposa está y pues es testigo de que pues todavía se está perfeccionando en mí. Falta mucho, pero ahí voy avanzando y el viejo hombre va quedando atrás. El ser doctos en alguna materia significa que se ha logrado el estudio, conocimiento, más la experiencia, el diaconado, el servicio. Esas dos cosas conforman el crecimiento y la madurez que hay en Cristo.
Efesios 4:3 dice así, palabra de Dios para todos. Escuche bien, dice Efesios 4:3. El Espíritu los ha unido en un vínculo de paz. ¿Qué hay en la iglesia? Debe haber paz. No debe haber conflicto. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. ¿Qué nos mantiene unidos? La paz que hay en Cristo. Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay un solo espíritu, Dios también los llamó a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre, y todo lo que gobierna a todos, y de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. ¿Se da cuenta? Trabaja por medio de todos. O sea, ¿qué significa eso? Que el cristiano debe de trabajar para la obra ¿de quién? De Dios. Debe de predicar la palabra con ejemplo y con palabra. Y capacitarse, ¿en dónde? En la comunidad cristiana. Ese es el orden establecido de Dios. Ese día aprendimos el orden establecido de Dios para crecer y madurar en el Espíritu. Hoy el pastor Chuy estaba predicando justamente de esto, de madurar, de crecer en el Espíritu. Y dice, bien claro, como empezó la prédica, es que todos estamos sujetos a eso. Debemos de madurar. No podemos estancarnos. Así como un niño que queda niño no es normal, sino es una enfermedad, ¿verdad? Un niño debe de crecer y desarrollarse en lo natural, así también el espíritu. Pero el espíritu, que es más poderoso, imagínense, porque tiene el poder de Dios. ¿Cuánto más podemos desarrollar a través del Espíritu Santo, que todo lo puede? Eso es a lo que Dios nos invita. No nos invita a una religión, a mantener ciertos preceptos y reglamentos y estructuras. Vamos a mantener la estructura de la iglesia. Vamos a mantener los 10 mandamientos. A ver cómo, hoy que no cumplí, que cumplí, palomeado, tachado. No es así. Nosotros ahora vivimos bajo la guía del Espíritu de Dios. Y esa misma guía que está impregnada en la Biblia es la que ahora nos está diciendo, hay que madurar y hay que hacerlo entre los hermanos en la comunidad cristiana. Y por medio de la comunidad cristiana vamos a predicar y vamos a hacer que más almas vengan al Señor. Ese es el orden de Dios. Ahí en Efesios 4, ahora más abajo en el versículo 14, seguimos en la palabra de Dios para todos, dice así: así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquiera nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. O sea, hay gente que nos puede engañar con trampas, falsos maestros, lobos, como dice el Pedro, lobos rapaces, sí los hay. Entonces la Biblia nos advierte, ¿cómo hacemos para tener discernimiento y entender de que sí los hay y que algunos son lobos y algunos son maestros? No portándonos como niños, o sea, madurando, creciendo en lo espiritual. Por el contrario, por eso dice en el versículo 15, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. O sea, nosotros, no es que un hermano, pues no está ligado a nosotros. Todos los que estamos en Cristo estamos ligados, dice la palabra. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece. ¿Por qué cosa? Por el amor. Dejemos a cada hermano entonces ejercer el ministerio que Dios le delegó aquí en la tierra, en el orden establecido por Dios. ¿Dónde? En su congregación. Hermanos, no anden por aquí y por allá. Pues ahí, por ejemplo, estaba en Tabachines la semana pasada y
me encontré con algunos hermanos que van a Colón, y después van allá, y después van a Tabachines. Yo me quedo, ay, ¿qué onda? ¿Esos hermanos qué? O sea, no han entendido, no han madurado, o no se les ha enseñado bien, no sé, o no han querido aprender, pero su enseñanza principal es en donde el Señor los trae, a la congregación que usted tiene que estar. Aunque no le guste el pastor, aunque no le guste lo importante es que se enseñe la sana doctrina y usted sujetarse a esa. Por eso, dejemos ejercer a cada hermano su ministerio, comenzando por los maestros, pastores y ancianos, ¿verdad? Dennos chanza, como dicen, ¿verdad? Dennos chanza. Por eso siempre el inicio de la gran comisión, ¿cómo es? Haced discípulos. Recuérdelo bien, haced discípulos, que es la labor principal de los pastores y los maestros dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para que vayamos todos juntos creciendo y lleguemos a la madurez espiritual, todos unidos bajo un solo espíritu, que nos permita ahora sí servir eficientemente en los propósitos del Señor en su vida. ¿Sabe qué? Siempre la pregunta de cada cristiano es, ay, ¿qué será el propósito en mi vida del Señor? Y ya se va a Jeremías 29, ¿verdad? Y dice, no, pues tiene buenos planes para mí. Ok, sí, tiene buenos planes para usted. Pero el tema es, ¿qué planes en específico? Hay propósitos en específicos, pero deben ser hallados dentro de su congregación. Así usted va a hallar la vida plena que Dios tiene preparado para usted. No andar como chapulines, sino andar concentrados en la vida plena que el Señor tiene para mí, en la congregación que el Señor dispone. ¿Quiere usted hallar la vida plena que el Señor desea que disfrute? A ver, ¿sí o no? Aplique a su vida los pasajes bíblicos que vimos en aquella predicación, en creciendo sanamente en el Espíritu. Mateo 28, 18 al 20 es la gran comisión, ¿verdad que sí? Mateo 28, 18 al 20. Hechos, lo que leímos hoy, Hechos 2, 42 al 47, habla del comienzo de la iglesia, de cómo el Señor empezó a crear y formar su iglesia, y nos da el ejemplo principal de cómo debe ser la iglesia. Y Efesios 4, todo el capítulo habla de cómo las cosas específicas, de la función que ejerce cada uno dentro de la iglesia. Tuve que hacer este resumen, aparte de que, porque somos un poco olvidadizos, porque también está relacionado con la prédica de hoy. La fe que vence al mundo. La fe que vence a lo que el mundo plantea y nos ofrece. Es la fe que interesa e involucra el gran propósito de la iglesia en la tierra. ¿Cuál es? La gran comisión, ¿verdad? Salvar almas y discipularlas. No solo salvarlas, sino que discipularlas. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio. Una fe empieza, ay, ¿cómo empezamos cuando nos convertimos? Ay, bien fervientes, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Empieza a enfriarse. Así es el hombre, se va desviando. Su corazón no es bueno. Nuestro corazón tiende ¿a qué? Al mal. Entonces, si no se discipula, si no se disciplina dentro de la congregación que Dios tiene preparada para usted, es muy difícil perseverar, permanecer en la vida. Si no es que es imposible a veces. Por eso, para interesarse e involucrarse con el gran propósito de la iglesia, la gran comisión, usted involúcrese en su congregación. Va a llegar, yo sé que alguna gente no puede porque trae muchas pendientes en su misma familia. Y su primer ministerio ciertamente es la familia. No puede uno venir que, ay, yo quiero servir pastor, pero anda con muchos problemas matrimoniales, anda con el tema de que los hijos pues andan mal. Entonces mejor céntrese en eso. Yo lo he dicho, ¿verdad? Varias veces. Hay que centrarse en su primer ministerio, en la familia. Así uno va creciendo
¿En dónde? En la congregación, madurando en el Espíritu, en sumisión, sirviendo en amor, como recién leímos, a los hermanos. Fíjese, servir a los hermanos parece fácil, pero los que son servidores de hace un tiempo, pregúntenles, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque siempre surgen rispideces, quizás algunas diferencias, hasta discusiones y pleitos se pueden armar, pero permanecer extendiendo la mano, perdonar el agravio, seguir ofreciendo la ayuda, eso no es fácil, mis hermanos, pero esa es la manera en donde nosotros vamos a crecer en el Espíritu. Y dice, esa fe experimentada es la que vence al mundo. Esa fe con las marcas de Cristo es la que vence al mundo. Esa fe de un siervo sufriente es la que vence al mundo. Esa fe que persevera hasta terminar la carrera es la que vence al mundo. Esa fe que vive según el Espíritu es la que vence al mundo. Esa fe que satisface, ¿qué cosa? Los deseos del Espíritu es la que vence al mundo. Y ahí puedo decir, la fe que vence al mundo es la que no satisface los deseos de la carne. ¿Sí me entiende? Porque hay muchos que andan jugando con esos deseos. Y yo les digo, no pueden andar jugando con fuego y no quemarse. Por eso la importancia de desarrollarnos y no ser niños fluctuantes, como dice la palabra. Desarrollarnos en madurar nuestra fe. ¿Por qué? Una fe que no vence al mundo es una fe inútil, una fe que está muerta, dice la palabra. Y eso no tiene caso, mis hermanos. Fíjese, la semana, ¿cuántas horas tiene la semana? La semana tiene 7 días, 24 horas por 7, 168 horas por semana. Que Dios le entrega, cada semana que usted vive, Dios le regala 168 horas para vivir. Y usted las distribuye. Pues algunas voy a dormir, otras voy a trabajar, otras voy a comer, otras voy a tener esparcimiento, etc. Una hora de esas 168, una hora como yo predico más o menos una hora, quizás un poquito más, ¿no? Yo sé que sí, pero una hora es 1.19%. ¿Cuánto? 1.19%. 2 horas, como una reunión, dura una reunión general, son 2.38% de toda la semana. Y no puede concentrarse para poder aprender y querer madurar en el Señor. ¿Qué excusas hallaremos delante de Dios? Yo a veces digo, híjole, a mí me da temor y temblor. Y se lo he dicho a la hermana Lola entre semana. Me da mucho temor y temblor por las almas que Dios puso a mi cargo. Sinceramente me parte el corazón algunas vidas. Ver que se desvían y que no piden consejo. Ver que andan jugando con fuego y piensan que no se van a quemar. Eso entristece el corazón. No me imagino el corazón del Señor, ¿verdad? Por eso es importante tener una fe que vence al mundo. No una fe inútil. La fe que no pasa a la acción. Una fe que no sirve ni para salvarse ni para hacer crecer el reino de Dios. Hagamos un recuento de nuestra fe, sincero, de cada uno de su propia fe. Haga un recuento. ¿No hace usted un recuento de cuánto tiene en la cuenta bancaria? ¿Sí o no? Ahí en la quincena, los que pues son así, me vino un peso menos, ya le mando a la empresa, ¿verdad? Esa es una mala costumbre, Allá en Monterrey, me acuerdo, en la empresa que trabajaba, pues siempre me mandaban a mí a la Junta de a la Conciliación, ¿verdad? Ya me conocían todos, ¿verdad? Allá en Monterrey. Y no, eran demandas tras demandas. Yo creo que me habré presentado en, no sé, cientos de demandas de eso. Ya me conocían en representación de la empresa, ¿verdad?
porque cada uno exigía al centavo cuánto quería o le habían dado de menos. Todos hacen un recuento bien minucioso, ¿verdad? De su nómina, de lo que tiene en la cuenta. Algunos que tienen el privilegio de tener hasta inversiones, hasta lo que invirtió, ¿verdad? No, pues esta inversión me fue mal, esta me fue bien. Y sabe cómo le está yendo, ¿verdad que sí sabe o no sabe? O nomás deja el dinero por ahí, por allá y ni se acuerda qué tenía. Ay, tengo una cuenta en Bancomer o en... No es así, ¿verdad que no? Hacemos recuentos, de cómo va nuestro trabajo, incluso como profesionistas, algunos como gente de oficio, ¿verdad? Hace un recuento. Ay, mira, yo hice este trabajo, ¿cómo lo hice? O no hace un recuento de lo que trabaja, ¿verdad que sí? Todos los buenos trabajadores hacen recuentos. Ay, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo hice esto? El reporte, si hacen reportes, ¿cómo lo generé? Hacemos un recuento o una evaluación de cómo vamos también en las vidas, ¿sí o no? Siempre a fin de año o comenzando el año ponemos nuevas metas, expectativas de lo que queremos hacer en el futuro. Hacemos un recuento, una evaluación de lo que hicimos y lo que queremos, expectativa. Pero ¿por qué entonces no vamos a hacer un recuento de nuestra fe, que es la que nos une al amor de Cristo y nos da la vida eterna? ¿Qué he hecho con mi fe? Porque algunos aquí nacieron de nuevo ¿hace cuánto? Hace décadas, ¿sí o no? Aquí hay varios que nacieron hace décadas, otros hace algunos años, otros algunos meses. Pero no importa cuánto tiempo ha pasado, mis hermanos, hay que hacer un recuento. Y cuando usted lo haga, porque es personal e íntimo, ¿verdad? ¿Acaso tiene miedo de ponerla en acción? Su fe. Y esconder su fe como en la tierra, guardadita. Si es así, ¿no es el mismo caso de la persona que recibió un talento? ¿Recuerda? La persona que recibió un talento en Mateo 25, de parte de su amo. ¿Y qué le dijo ese amo a ese esclavo, a ese siervo? Le dijo, bien siervo, ¿cómo lo guardaste bien en Banamex, verdad? ¿No? No, dijo, siervo malo y perverso, le dijo. Ay, qué tremendo, ¿verdad? No, pero yo te estoy dando lo que recibí de ti. Ahí está tu talento, tus 1000 monedas de plata, ahí está. Y después encima no se quedó diciéndole siervo malo y perezoso. Dice, al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Interprételo como usted quiera, ¿verdad? Pero yo no creo que ese lugar sea el cielo, ¿verdad? No sé, porque en el cielo dice que no va a haber más llantos, ni dolores, ni sufrimientos. O sea, no creo que ese sea el lugar, ¿verdad? Hablando de nuestra fe. ¿Usted qué cree que le dirá? Haga recuento. Yo le invito que en estas 168 horas que el Señor nos va a brindar, si Dios quiere, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en esta nueva semana que comienza, usted haga ese recuento. En vez nomás hacer recuento de la cuenta bancaria, de lo que tiene aquí, de acá, de allá, de que checa el aceite al motor, de su carro. No, haga un recuento de su fe y sea honesto consigo mismo. Cualquier cristiano, medianamente, con mínima madurez, puede ver si su fe está muerta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe muerta no produce frutos. ¿Un árbol que está seco produce frutos? Pues no. ¿Cómo entonces vamos a pretender engañar al Señor? Hay que hacerlo sincero. Lo mejor que podemos hacer es recapacitar y decir, híjole, se me hace que por aquí no era. Y decir, me voy a sujetar ahora sí a la palabra de Dios para dar mucho fruto. ¿Y el Señor qué va a decir? ¿No ya es tarde? Claro que no, va a decir, bravo hijo, te amo, ve por ahí, te voy a apoyar, te voy a respaldar con mis promesas. Miren, para interesarme e involucrarme en la obra de Dios, como la Biblia nos está demandando, nosotros como cristianos debemos de hacerlo a la manera de ¿qué? De la Biblia. Por eso hablaba de la enseñanza hace 2 domingos. Debemos de hacerlo venciendo al mundo
a través de ser maduros en la fe y no al revés, siendo vencidos por mis deseos carnales que el mundo aprovecha para destrozar mi vida y mi familia. Porque así quiere el Señor que nosotros demostremos cuánto lo amamos de verdad. No porque Él es egocéntrico en el sentido de que quiera acaparar nuestro amor. Él ya tenía una relación perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo, dice la palabra. Pero Él nos ama tanto que también la quiere con nosotros. Esa relación perfecta de amor la quiere disfrutar con nosotros. En ese orden, en esta unidad, en un solo espíritu y en una sola fe, todo lo que vimos en esa última enseñanza es posible solo cuando la fe vence al mundo, solamente. No hay otra manera, no hay otro camino en el andar de la fe. Por eso, cuando en el versículo principal de hoy, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, se lo leo de vuelta, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Después en el contexto aclara. Y ahora después vamos a ver cómo esa fe está venciendo al mundo, ¿no? Esta fe entonces es un caminar, mis hermanos. No es algo puntual. No es, yo ya me convertí hace 20 años y yo ya soy cristiano. Pero no te congregas. No, pues no importa, yo ya nací de nuevo hace 20 años. Así le hago. Veo por YouTube algunas prédicas y ya se acabó. Entonces, ¿pero dónde están todos esos pasajes bíblicos que el Señor nos puso para discipularnos y hacernos madurar en la fe y que sirvamos y demostremos nuestro amor? No, pues eso no me interesa. Ese no es el caminar del cristiano. La fe es un caminar constante en el tiempo de seguir tomando decisiones que agradan a Dios en lugar que agradan a mi carne. Mi fe no es algo puntual, dijimos. Ya recibí el don de la fe cuando creía leer la Biblia, punto, y listo. Y ahora a guardarlo en la caja fuerte. No, eso no es. Sino es la convicción de elegir lo que no se ve todavía, por sobre lo que se ve inmediatamente. ¿Pero qué? Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Mi fe no es una pócima tampoco, un elixir mágico que yo me lo tomé y ya tengo al Espíritu de Dios aquí, al genio de la lámpara en mí, ya soy hijo de Dios, ya todo se me debe de acomodar para vivir relajado y tranquilamente, porque yo soy hijo del Rey, y que trabajen los de afuera, los esclavos, sin ningún esfuerzo de mi parte, sin nada que confronte mi fe. No, mi fe no es eso. Mi fe es una convicción ¿de qué? De cómo vivir mi vida según los preceptos de Dios. Gálatas 5:24 dice así, la Reina Valera contemporánea, lo voy a leer. Gálatas 5:24 dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entiéndalo, el cristiano tiene la capacidad de crucificar, de matar, ¿qué? Sus pasiones carnales. Yo crucifico mi carne junto con todo lo que eso representa y lo que según la palabra me advierte, que nada aprovecha. Si la Biblia me dice que la carne, mis deseos carnales que tienden al pecado, no aprovechan para nada, ¿por qué yo puedo decir que eso me puede ser de beneficio en alguna manera? Piénselo. ¿En qué me puede beneficiar eso? Yo siempre, ahorita que hoy en la reunión de jóvenes, digo, o sea, algunos jóvenes se apasionan mucho y se adelantan a los tiempos de Dios. Y no, este es mi hombre, ¿verdad? O esta es mi mujer.
pero no es cristiana. No, yo lo voy a convertir. A ver, ya, aquí están varias hermanas que... Bueno, ¿cuál es su preocupación principal? Pues el marido que no se convierte, la mujer que no se convierte, su esposa que no se convierte, y es pues su primer ministerio. Ahí está ahora batallando, ¿verdad? ¿A qué me refiero aquí? Que es importante entender que debemos crucificar, ¿qué cosa? Las pasiones y los anhelos carnales. Eso genera la fe madura que vence al mundo. Dice en el 25, en Gálatas 5:25, un versículo después, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y hago énfasis por enésima vez, vivir en el Espíritu no significa andar en sentimentalismos y estar diciendo, ay, yo siento que el Espíritu me dijo esto o lo otro, yo siento así, no, pero la Biblia dice, no sé qué dice la Biblia, pero mira, así me dice el Señor. No, vivir en el Espíritu es vivir según la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu. ¿Se va a contradecir el Espíritu a lo que Él inspiró? Claro que no. Es vivir según ese orden establecido por Dios, buscando cumplir la gran comisión primero en mi vida, siendo yo ¿qué? Discípulo. ¿Cómo yo voy a andar haciendo discípulos si yo no me discipulo? ¿Sí entiende? No, ahí andan algunos jóvenes que quieren evangelizar, pero mejor discipúlate más. Creciendo, mis hermanos, en la iglesia local, en sana doctrina, involucrándose primeramente en el servicio y madurando así en lo espiritual, que significa madurar en mi carácter, en mi carácter. Esa convicción de hacer todo esto, ¿qué viene? Esa convicción de querer hacer todo eso. A ver, ¿cuántos quieren vivir en el Espíritu? Amén, ¿verdad? También el chamiquín. Sí, todos queremos vivir en el Espíritu. Pero fíjese, esa convicción de hacer todo según como viene Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero seguir a rajatabla lo que dice la palabra de Dios, y el Espíritu me guía a eso, amén y amén. Pero esa convicción nace en el momento que viene de Dios, claro, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque esa convicción nace en el momento de escuchar la palabra de Dios, convencidos de que esa es una verdad que se me ofrece. ¿Sí entiende? Es una verdad que se me está ofreciendo. Romanos 10:17, no lo busque, dice bien claro. Así que la fe viene ¿del qué? Del oír. ¿Pero qué oír qué? El oír viene ¿de qué? Pues de la palabra de Dios. O sea, no de cualquier cosa. La fe viene de Dios porque la fe viene del oír la palabra de Dios, convencidos de que eso que estoy escuchando es verdad. Es verdad que eso es lo que me conviene hacer. Estoy convencido que yo así me debo de comportar, así yo debo de decidir, así yo debo de pensar como Dios piensa. Por eso decimos que la fe viene de Dios, porque Él nos dio esa palabra para comenzar la relación con Dios. Dios es así entonces el autor y el consumador de la fe, porque Él hizo toda la obra de salvación. Fíjense, esto de decir el autor y el consumador de la fe fue muy tergiversado. Lo interpretaron a veces un poco como no es como el Señor quería que lo interpretáramos. Escuche bien, si Dios es el autor y consumador, ¿significa que Él hizo toda la obra de salvación? Sí. Y también, pues yo no me tengo que quedar cruzados y no hacer nada. No, ¿verdad? Yo tengo que, ¿qué? De permanecer en la vid, perseverar en mi fe, hacerla madurar. Entiendan lo que no es cruzarse de brazos. A ver que el Señor, ¿qué me das? ¿Cuántos padres tenemos hijos grandes y usted qué le gustaría? Que su hijo nomás venga así todo barbón y le diga, dame de comer, dame el domingo. Hijo, ya tienes 40 años, ¿cómo crees? ¿Se me entiende? ¿Cuántos quieren eso? ¿O quieren que su hijo sea trabajador? Ya hasta le diga, mira, pa, para la luz.
Ma, mira, para que te vayas a comprar un buen vestido. Pero no escotado, porque hay que vestir con decoro. Pero bueno, volvemos. ¿Qué es lo que queremos? Si nosotros, padres malos, queremos eso para nuestros hijos, ¿cómo piensan que nuestro Padre que está en los cielos, que es bueno y perfecto, va a querer que nosotros estemos de brazos cruzados? Claro que no. Él diseñó este mundo para que nosotros nos esforcemos y Él nos ayude y nos guíe en ese esfuerzo. Y veamos el poder de Dios iluminar nuestro corazón e iluminar a las personas. Eso es lo que se trata el cristianismo, mis hermanos. No la compliquemos tanto. Que la fe venga de Dios no significa que Él la envía la fe, ¿no? Te la envío así. Por ejemplo, es que hay un grupo y yo se las tiro así la fe. Soy Dios, entonces la agarro y se las tiro. Y ya les llega. ¡Ah! Y ya se lo decidí, nomás a ustedes se lo voy a... A ellos no, se portan... No, sí, bonitos se ven, pero no. A ellos no se las voy a dar. Eso no es la fe. Sino que viene de Dios, porque Dios es el autor y el consumador de lo que está en la palabra. Autor, Él inspiró la Biblia, ¿sí o no? Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la palabra. Y Él es el consumador. Él es el que realizó toda la obra de salvación. Usted murió en la cruz hace 2000 años, ¿verdad que no? Entonces, ¿quién murió y cumplió y terminó la obra de salvación? Cristo. Nosotros nomás escuchamos eso en los evangelios y creemos. Usted y un servidor tenemos que escuchar la Biblia directo, por medio de una predicación como esta, en una conversación entre cristianos que hablamos del evangelio y pensamos, y debemos de pensar, bueno, esta es la verdad de Dios, ¿sí o no? Esto es la verdad de Dios. Esto vale la pena yo aferrarme. Yo y mi familia, si usted es un varón y tiene esposa e hijos, vale la pena que yo me aferre a esto. Ese es el puntapié inicial, para que esa fe salvadora, cuando uno se salva y nace de nuevo, pase a ser una fe que persevera y que vence al mundo. Ahora usted puede vivir bajo la premisa de esa misma convicción, donde lo que dice la Biblia es mejor de lo que yo digo. Antes, por más que yo quería, intentaba eso, no se podía. ¿Verdad que no se podía cuando decía, no, yo quiero hacer a la manera de Dios, y de repente uno hace una evaluación y no, nada que ver, andaba haciendo lo que yo quería. La fe que madura nos va guiando a través del Espíritu Santo. Y usted se va a dar la vuelta y va a decir, híjole, wow, sí se puede, sí se puede, sí se puede formar una familia cristiana. Sí se puede iluminar en mi carácter el carácter de Cristo. Sí se puede dejar los malos vicios. Ahora en el Espíritu Santo, en mí, todo es posible. La obediencia es por amor. Esto es, ya no estamos bajo la ley, dice la palabra, sino en el Espíritu. ¿Sí lo entienden eso? Gálatas 5:18 dice, Gálatas 5:18 dice así, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están sujetos a la ley. Y algunos se lo tomaron para hacer lo que quieren, libertinaje. ¿Y qué? Y ser vencidos por el mundo. ¿Qué significa eso? Que no tratemos de cumplir los mandamientos de Dios por obligación, como en los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan los tiempos de Moisés? Bajo la ley, sino que lo hacemos ahora, ¿qué? Agradar a Dios, guiados por su Santo Espíritu. Esto es, Él nos da un consejo, así como un amigo nos da un consejo, y yo le hago, ay no, pues sí, pues tienes razón, lo sigo. Fíjese, todo eso es posible bajo una fe que va madurando, sumiso, y va entendiendo el corazón de Dios. Yo elijo, ¿qué? Seguir la guía de su Espíritu por amor. Obediencia, ¿por qué? Por amor. Miren, los 10 mandamientos, aquellos que Dios escribió, ¿se acuerda que Dios mismo de su puño y letra, ¿no?
escribió en las tablas de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Todos sabemos que están vigentes, ¿sí o no? La ley moral sigue vigente, si no, pues ¿cómo? Ahora, de su puño y letra lo escribió en las tablas. ¿Qué significa que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la guía del Espíritu? Sino que Dios quiere escribir en su puño y letra en mi corazón ahora su ley. ¿Sí me entiende? Como dice Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 25, no lo busque. Dice bien claro que Él quiere transformar nuestro corazón de piedra y hacerlo de carne y escribir la ley en nuestro corazón. Tenemos muchos ejemplos de esos en la Biblia. Ejemplos que nos dicen, híjole, si es posible vivir la libertad de la obediencia en Cristo, venciendo al mundo que nos toca enfrentar. Porque algunos dicen, no, es que Abraham, pues ahí todos eran bien inocentes. Ahí por eso él podía fácilmente, ¿no? Andar en fe. Y ahora miren cómo está el mundo. Y ciertamente el mundo no anda bien, ¿verdad que no? Anda muy mal. Pero también hubo ciertamente un momento en el mundo en donde todos pensaban para violencia, ¿no? ¿Se acuerdan en Génesis 6? Y también en donde gente todo el tiempo estaba practicando la inmoralidad sexual, en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? O sea, no es que este pecado que estamos viviendo ahora en la actualidad es algo nuevo, sino que empezó con Adán y Eva. Recuerden bien, vayamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a ver cómo el Señor nos lleva a esta obediencia libre en el Espíritu, por amor. Hebreos 12:1, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice así: por lo tanto, también nosotros, o sea, los cristianos, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, o sea, está hablando de todos los campeones de la fe que estaba mencionando en Hebreos 11, ¿verdad? En el capítulo anterior. Esos testimonios de fe que a pesar de ser serruchados, perseguidos, quemados, violentados, menospreciados, ¿ellos qué hicieron? Perseveraron en la fe. Bueno, a pesar de... Por lo tanto, también nosotros que tenemos esta tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerde bien este versículo cuando esté haciendo recuento de su fe. Recuérdelo bien. Liberarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Vencer al mundo. Y correr con paciencia la carrera. ¿Qué carrera? Pues de la fe que tenemos por delante hasta que Dios nos llame a cuentas. Hagamos lo mismo, dice, como los campeones de la fe en Hebreos 11. Hagamos lo mismo con nuestra vida. Es lo mismo. Ellos no tenían una fe extraordinaria diferente a la nuestra. Nosotros podemos tener esa misma fe. Podemos madurar nuestra fe y vencer al mundo una y otra vez. Así lo hicieron esos ejemplos en Hebreo 11, así lo podemos hacer nosotros ahora. No corriendo hacia el pecado, sino lo contrario, corriendo la carrera de la fe a Cristo, perseverando en lo que hemos creído. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Y cuándo es el final? Cuando Dios quiera. Versículo 2, Hebreos 12:2. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora ya entiende, autor y consumador. Cuando uno corre una carrera, ¿cómo la corre? Con propósito, ¿verdad? No es que usted está en una carrera y dice, ¿qué hago corriendo aquí? ¿Por qué me puse los shorts? ¿Por qué estoy aquí con los tenis? No, ¿verdad? Yo sé que es una carrera, que ahí está el premio, que tengo que correr tanta distancia, que en tantos segundos seguramente por ahí lo gane. Las carreras son así, mis hermanos, con un propósito. Fijando la mirada ¿en qué? En la meta, el objetivo en la meta. La carrera de la fe es así, la meta es Cristo y nosotros debemos de correr, perseverar, no estar de brazos cruzados.
Y dice, Cristo, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la ofensa, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pero ahora los cristianos nomás quieren sentarse a la derecha de Dios. Ahí nomás, yo soy Jehová Junior. Ahí, ya estoy aquí. Y hasta se paran en el trono ahí y están. Yo soy el bueno. No. Si Jesús, fíjese bien, si Jesús sufrió el oprobio de la cruz y perseveró en obediencia por amor, ¿por quiénes somos nosotros para decir, no, yo no quiero sufrir? Pare de sufrir, yo no quiero sufrir. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? ¿Acaso se cree con una coronita mejor que la de Jesús? ¿Verdad que no? Hasta muchos dicen, Él sufrió para que yo pare de sufrir. ¿Usted cree eso? Él sufrió para que yo pare de sufrir. O sea, sí, ya dejó de sufrir como sufría en el mundo, ¿verdad? Me gozo, hay paz y gozo en mi corazón. ¿Pero qué? La persecución que sufrimos, las aflicciones que sufrimos son las mismas que Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía que él tenía las marcas de Cristo, porque sufría la misma persecución que él. Entonces, si fuera de esa manera, en donde yo ya no pare de sufrir, yo no le sufro y que sufran los otros, ¿verdad? Los otros cristianos. Y yo nomás de brazos cruzados. ¿En dónde queda Gálatas 2:20? ¿Usted sabe qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente de brazos cruzados. No, ¿verdad? De brazos extendidos, ¿verdad? Juntamente estoy crucificado, dice la palabra. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, más Cristo vive en mí. O sea, es que tenemos que entender que el cristianismo no puede estar así. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es esencial para vivir una fe que vence al mundo. Entender que el amor de Cristo es grande por mí. Vivir por fe y no por vista. Es vivir con la convicción de lo que yo no veo, pero yo estoy seguro que el Señor va a cumplir en mí. Mateo 24:35, en la traducción del lenguaje actual, Mateo 24:35 dice así: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Vivir por vista, mis hermanos, es vivir para lo temporal, porque por el cielo, por la tierra, que van a pasar y dejar de existir. Vivir por fe, la fe que vence al mundo, es vivir en lo espiritual, en el reino, por el reino y para el reino de Dios, y que se sostiene ese reino como su palabra, que permanece para siempre. Y repito por eso que la fe se alimenta de lo que todavía no se va que no se cumple en mi vida. Pero mi esperanza está segura que el Señor lo va a cumplir en un futuro. Yo vivo, pero no vivo mi fe por el cumplimiento del momento. O sea, Dios me cumple ya, yo tengo fe en Él. No se trata la fe de eso. La fe se trata principalmente de saber esperar en las promesas de Dios. Fíjense, y con esto vamos a terminar, pero es importante entender este ejemplo de Abraham. En Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8, en la traducción viviente, dice así. Fíjese bien, este es el ejemplo de vida que el Señor quiere que nosotros sigamos para tener una fe que vence al mundo. Versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba Abraham, se fue sin saber dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, él llegó a Canaán, ¿verdad? Que quedaba como a 1300 kilómetros de ahí, donde estaba él, en cerca de Babilonia. Llegó ahí y vivió ahí, dice que por fe, en Canaán.
pues era como un extranjero que vive en carpas, en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza, con fe, una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Eso es fe. Fíjense, este matrimonio de la fe, Abraham y Sara, vieron el cumplimiento de la promesa de tener un hijo, ¿verdad que sí? Después de 25 años. Pero no vieron el cumplimiento de la promesa de que su descendencia iba a heredar toda esa vasta tierra de Canaán. No la vieron. Eso ocurrió ¿cuándo? 400 y tantos años después, cuando Moisés y después Josué los llevó a la tierra prometida. Recuérdenlo. Abraham y Sara, ¿vieron eso? No lo vivieron. Pero su fe no decayó, sino que siguió aumentando. No era necesario que se cumpla esa promesa de la tierra que les prometió el Señor cuando ellos estaban con vida. Fíjense, la vida eterna, eso vamos a verlo que todos después de muertos. Solamente la última generación de cristianos, pues que estén vivos cuando el Señor regrese, no va a morir físicamente, según la Biblia. Pero todos los demás cristianos, ¿qué? Vamos a tener que pasar por, ¿qué? La muerte física. O sea, no vamos a ver en esta vida la promesa más grande de ¿qué? De la vida eterna. ¿Sí me entienden? Por eso la promesa más grande, que es la vida eterna, no se nos cumple en esta vida, sino cuando tenemos que pasar al otro lado, morir en lo físico. Pero ¿cómo morimos? Llenos de fe, llenos de fe. Ayer falleció la madre de Janet, ahí la directora de alabanza de Casa Oración Colón, y ella era muy apegada a su madre, ¿verdad? Y bueno, ella comentaba que se fue con una paz, un gozo de tener a los hijos ahí al lado, con toda la fe, firme en la fe, dando consejos de fe a sus hijos. ¿Murió qué? Con la fe, como todo cristiano. Hebreos 11:13. Todas estas personas murieron. Todos estos campeones de la fe que aparecen en la Biblia murieron en lo físico, aún creyendo lo que Dios les había prometido. ¿Murieron qué? Creyendo, con fe. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Qué padre, ¿verdad? Verlo de lejos, o sea, ya en el regazo del Señor, ¿verdad? Y ver que sí se cumplió, ¿no? Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y esto es importante, mis hermanos. Para que nuestra fe venza al mundo, debemos de considerar este mundo como no mi lugar, mi ciudadanía. ¿En dónde está? En los cielos. Aquí vamos de paso. Somos extranjeros y nómadas, peregrinos, aquí en este paso de esta vida. Por eso la fe no se alimenta de lo que yo ya recibí, de lo que yo ya vi. ¿Sí me entiende? Son sentimientos. Claro, mi fe se reforzó en ese momento. Dios me cumplió una promesa. ¡Ay, gloria a Dios! Se reforzó, pero ya está en el pasado. Mi fe tiene que seguir creciendo y no estancado. Por eso dice la Biblia que no es bueno esa gente que nomás está recordando el pasado. ¿Sí se da cuenta? Ahorita es bien común, ¿verdad? De repente yo veo en YouTube videos de los 80s y los 90s y me acuerdo cuando estaba joven, ¿verdad? Y hasta van con la musiquita de esa época, las chamarras de mezclilla, con todo así, que se ponían así, que se subían acá, y te ponían el pañuelo los hombres acá y las mujeres con el tractor así aquí. Y sí, ¿no? Pues era la moda de esa época, ¿no? Y yo veo eso, y sí, me da un sentimiento, ¿verdad? Decir, mira esa época, yo me acuerdo de eso, y dan algunos recuerdos, pero no hay que vivir del pasado. Por eso la fe es para futuro. Acuérdese bien,
Mi fe, para que siga creciendo, debe de ver a lo invisible, al futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Repito, la fe no se alimenta de lo que yo ya recibí. Mi fe no crece llenándose de las cosas, mucho menos de este mundo. Este mundo me ofrece cosas y yo, ay, bueno, Dios me prospera, Dios me da y me escucha y me da un techo, me da un trabajo, da salud, etcétera. Pero esos son cosas añadiduras, que no es lo principal para seguir madurando mi fe. Miren, todos estos héroes de la fe murieron, ¿qué? Con fe. ¿Por qué? Porque las promesas todas no las cumplieron en vida, las promesas de Dios. Todos sabían que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos aquí en el mundo. Por eso no se amargaron. Por eso ayer la mamá de Janet no se amargó, porque estaba esperando morir para poder recibir la mayor grande promesa. Acuérdense bien, vamos de paso, mis hermanos. Había certeza de que todo se iba a cumplir en los tiempos de Dios, ya cuando Él quiera. Y quizás muchas de estas promesas nosotros no las vamos a ver cumplidas tampoco en nuestras vidas. ¿Recuerdan hace unos miércoles la enseñanza de Lázaro y rico? ¿Lázaro dónde se fue? Pues al cielo. ¿Pero qué recibió en esta tierra? Cero. En el sentido de que pues estaba enfermo, no tenía un centavo, comía se peleaba con los perros para poder comer, todo el mundo lo despreciaba. Y el cristianismo moderno, ¿qué dice? Ese tiene un pecado oculto, ¿sí o no? Ese anda mal, ese tiene pecado, algo raro en su vida, ¿eh? Son las consecuencias de su maldita vida pasada. O sea, juzgan de una manera muy equivocada. Al rico, ¿cómo le dicen al rico? No, al rico, pues algo bien habrá hecho, anda bien cerca del Señor, por eso está tan bendecido. No, esa no es la manera del cristianismo. Recuerde, aunque la higuera no dé sus frutos, ¿verdad? Aunque la majada, todo esté destruido, mi ganado todo se haya desaparecido, como Job, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a gozar en el Señor, porque mi fe venció al mundo ya. Y estoy esperando el cumplimiento de las promesas en esta vida o en la venidera. Y para eso, y con esto termino, es muy necesaria, ¿se acuerdan cómo empezamos el tiempo de Dios? Y mi tiempo que es ya, ahora. Es más, ayer me lo tenías que haber dado, y algunos andan amargados, ¿sí o no? Ayer me lo tenías que haber dado. Hace 10 años te lo vengo pidiendo, Señor, y no me lo das. No. El tiempo de Dios es mejor que mis tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis tiempos son ahora, ya, ayer, ya. En cambio Dios dice paciencia. Paciencia. Necesito la paciencia para que mi fe crezca entre el tiempo mío y el tiempo de ¿quién? De Dios. Necesitamos esperar en el tiempo de Dios. Eso se trata la fe, mis hermanos. Lo importante es no perder esta certeza, convicción de lo que yo estoy esperando en Cristo. Y no desistir de esta convicción que todavía yo no estoy viendo en mi vida. No tenemos que desistir de eso. En Romanos capítulo 5, se lo leo rápido, todos conocemos, esta es la base de nuestra fe. Se basa en la paciencia, mis hermanos, en saber esperar el tiempo de Dios. En Romanos capítulo 5 del versículo 2, en la traducción viviente dice así, escuche bien, dice así: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos como hijos de Dios, y esperamos con confianza, con fe y alegría, que participar de la gloria de Dios como hijos de Dios. Versículo 3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Aquí la palabra resistencia significa paciencia. Necesitamos desarrollar la paciencia para que nuestra fe crezca, mis hermanos. Versículo 4. Y la resistencia, la paciencia, desarrolla firmeza ¿de qué? De carácter.
Si todo lo tenemos ya ahora peladito en la boca y ya todo así rápido, como los niños pequeños que hacen berrinche, ¿mi carácter se desarrolla? No, ese niño va a crecer y va a ser un bebé grandote con barbón y así. ¿Sí entiende? Cuando yo le digo, por ejemplo, por eso yo creo que me dio 2 hijos pequeños. Yo iba a decir en mi vejez, pero ya un poco más así de más edad. Y yo digo, híjole, a veces los veo, digo, sí. No puedo permitir que hagan lo que quieran. Les tengo que poner límites y decirles, explicarles. No les puedo dar todo ahora. La resistencia, la paciencia, ¿desarrolla qué? Firmeza de carácter. El tiempo de Dios justamente lo tiene Él siempre en el futuro, por eso. Él quiere desarrollar, ¿qué cosa? Mi carácter. Y en el carácter que hay, la moralidad, las leyes espirituales de Dios, los 10 mandamientos. El que batalla con la pornografía, ¿qué pasa? ¿Por qué está batallando? ¿Por qué no puede vencer? ¿Porque el espíritu no tiene poder o porque le falta desarrollar su carácter? Se quedan pensando, ¿eh? Pues era pregunta. ¿Por qué? Porque falta desarrollar, ¿qué? Su carácter. Es eso. Yo pude vencerlo justamente por eso. A mi manera no se puede vencer. Ni el alcohol, pues todo el cigarro, todos mis vicios que yo traía, esos a mi manera no los podía hacer. Pero cuando mi carácter se fue desarrollando a la manera y a la imagen del varón perfecto Cristo, fue cuando, híjole, empecé a tomar decisiones que hasta a mí me sorprendían. Decisiones según el Espíritu. Y ya tenía más paciencia en el Espíritu. Y ya después comprendí por qué Dios me alargó tantos años el cumplimiento de muchas promesas. Ay, no, sí sirvieron, Señor. Me dolió un poquito y hasta andaba ofendido contigo, Señor. Pero híjole, sí valió la pena. Sí valió la pena, Señor. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y ahora sí, volvemos a donde comenzamos. El pasaje principal de hoy dice: la fe que vence al mundo es la que persevera. Se los voy a dictar así como para que se nos quede bien. La fe que vence al mundo es la que persevera con paciencia, esperando los tiempos de Dios, mientras estoy ¿en qué? En una relación de amor con el que nos amó primero. Esa es la manera, mis hermanos. Cuando usted pierde de vista cuánto Dios lo ha amado, es cuando usted no quiere involucrarse. No quiere involucrarse con las cosas de Dios. No les interesa. Todo lo toman como mal. Por eso, en el contexto previo del pasaje principal de hoy, en Primera de Juan, capítulo 5, el contexto previo, y me voy a ir un capítulo un poquito atrás. Fíjense cómo dice en Primera de Juan 4:19, en traducción viviente. Escuche bien, con esto sí cierro, pero escuche bien, por favor. Estamos hablando que estamos dedicándole el 1.19% de nuestro tiempo al Señor de esta semana. Así que, por favor, aferrémonos a la palabra. Se lo suplico. Primera de Juan 4:19 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, los que dicen yo amo a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. Ama a tu hermano que está al lado. Primera de Juan, ahora seguimos en capítulo 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Leyó con fe, se convenció y es hijo de Dios. Aleluya, hermano. Póngase contento. No ponga cara de chihuahueño, de bulldog. O sea, ay, Señor, soy tu hijo. Y dice, y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son lo que vimos la vez pasada. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos.
y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Yo creo que es el primer recuento aquí que usted puede hacer de su fe. Cuando usted vea que no le interesa dejar la fornicación, dejar la maledicencia, dejar el cigarro y el vino y la tranza en su empresa que anda transando y cosas así, bueno, si no le interesa, pues ¿cómo está esto, verdad? Si acá la palabra dice bien claro que no es una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y ya expliqué toda la hora que es una fe verdadera que vence al mundo, ¿verdad? No es la credencial, no, yo soy cristiano, no. Versículo 5. ¿Y quién puede ganar esta batalla? ¿Vieron cómo me gusta? Batalla contra el mundo. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos servir a los otros hermanos en amor porque conocemos el amor de Dios tan grande que tuvo con nosotros. Y seguimos convencidos de su amor hasta la muerte, hasta el tiempo que Dios quiera poner en mi vida. Esa es mi fe, una fe que vence al mundo. Y Él nos va a desarrollar a través de esta espera la paciencia de esperar los frutos de este servicio de amor que hacemos hacia el prójimo y que se cumplan, ahora sí, las promesas de Dios en mi vida, convencidos de que Dios cumplirá. Los que no cumplirá, a los que no les cumplirá el Señor, son los que tienen la fe muerta, mis hermanos. A ellos no les va a cumplir, porque esa no es una fe verdadera. Una fe sin obras, dice la palabra en Santiago 2, sin servicio a los hermanos, sin amor a los hermanos que vemos, pues es una fe muerta, dice la palabra. Esa que escondieron bajo la tierra por miedo nomás. En ellos no se va a poder cumplir las promesas del Señor, porque si no se contradeciría, ¿verdad? Y sería mentiroso. Entre ellas, mis hermanos, no hay promesa de salvación como la promesa más grande que Él nos puede dar, porque amaron poco. ¿Por qué? Porque amaron poco. Creyeron al principio, pero esa fe se fue diluyendo con la falta de ¿qué? De espera, de paciencia, de saber esperar el kairos de Dios. Y por eso no pudieron amar como Dios los amó, con tan grande amor. ¿Cómo amar al prójimo si nomás andamos viendo que Dios no nos cumple en el tiempo que nosotros queremos? Nomás lo tenemos, es como que Dios es mi trabajador. Dios, yo soy cristiano y mira cómo estoy, me falta esto y yo te lo estoy orando hace 4 años y no me estás cumpliendo. Así que, porque ya me ofendí, no voy a ir a la congregación. ¿Quién sale perdiendo? ¿Dios? Dios no pierde. El que pierde, sí, Dios le duele, pero el que pierde en verdad somos nosotros. ¿Recuerdan la historia del fariseo que invitó a comer a Jesús y vino una mujer y le lavó, llorando, le lavó los pies, le besaba los pies? ¿Y qué dijo el Señor? El fariseo Simón decía, ese es un pecador porque no sabe cuán pecadora es ella. ¿Y qué dijo el Jesús? Un prestamista le prestó a 2 personas, a uno 500 monedas, 500 denarios y a otro 50. Pero después, viendo que los 2 no podían pagar, dijo, les perdono. ¿Cuál creen que lo va a amar más al prestamista? Al que perdonó mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso el Señor dijo, por esto te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho a la mujer. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque hoy nos hiciste reflexionar en esta enseñanza. Te damos gracias porque sabemos que no cualquier fe es una fe verdadera. Y tú nos has dado instrucciones claras, consejos claros en tu palabra santa, de tener una fe que vence al mundo, una fe
que obra y da frutos y permanece en la vid, en ti, en tu Hijo amado Jesucristo. Señor, queremos dar mucho fruto, mi Dios. Queremos amarte mucho, porque sabemos lo mucho que nos has amado. Solo así, mi Dios, podemos entrar, involucrarnos en tu obra, en la gran comisión. Podemos involucrarnos en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Porque esa es la fe que vence al mundo. La fe que ama mucho a Dios, porque mucho le fue perdonado. Y ese amor se manifiesta en el servicio de amor que hacemos a nuestro prójimo. Señor, gracias. Te pido, mi Dios, que esta enseñanza quede clavada en los corazones de todos los hermanos aquí presentes, para que tú los redargullas y los edifiques y los hagas crecer y madurar en la fe, y les des más paciencia y alargues los tiempos si es necesario, porque sabemos que eso es bendición. Señor, sigue alargando los tiempos, sigue confrontándonos para que nuestra fe sea probada como cual oro precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Permanezca ahí.